Damos gracias a Dios por este momento que Él nos regala para poder adorar, glorificar y exaltar su santo y glorioso nombre. A cada uno de los amados amigos les deseo de todo corazón que Dios les bendiga grandemente y les invito a que tomen un ejemplar de las Sagradas Escrituras y tomemos allá la primera carta del apóstol Pablo a Timoteos, capítulo 6. Estamos tratando el subtítulo El amor al dinero, porque estamos llevando a cabo el tema la dádiva que beneficia. La dádiva que beneficia. Y llegamos a este subtítulo, un paréntesis, para hablar acerca de la importancia que hay a tener en cuenta el ministro, el predicador, el que está encargado de una congregación determinada. Pero en este caso, el hombre de Dios. Porque muchos ministros hay por el mundo, muchos predicadores de un pseudo evangelio, de un supuesto evangelio, el cual no es el evangelio de Jesucristo descrito en las Sagradas Escrituras. Entonces el cuidado que debe de tener el hombre de Dios, aquel que ha sido llamado por Dios, aquel que ha sido constituido ministro de Jesucristo. Ya sabemos que pululan los ministerios en muchos lugares. Ministerios los cuales no son del Espíritu Santo. Son ministerios de hombres, ministerios de supermercado. Ese es el término. Ministerios de comercio. Y lo primero que tiene que tener el ministro, el hombre de Dios, en cuenta es el no aprovecharse de la grey, el no aprovecharse de los miembros de la congregación, de los creyentes. El ministro no puede ser envidioso. Gloria al nombre de Cristo. Gloria al nombre de Cristo. El ministro debe de estar ceñido a la sana doctrina. Sabemos por el contexto de este pasaje de Primera de Timoteos, en especial el capítulo 6, que dentro de la congregación se estaban levantando unos ministerios, unos hombres que se habían dejado engañar por la avaricia. Y a estos
predicadores eran los que el sucesor de Pablo tenía que hacerles frente después de la partida del apóstol. Ya el apóstol venía desenmascarando a algunos personajes, los cuales más adelante Timoteo tenía que terminar la tarea. Y lo primero que le dice el Señor a través del apóstol Pablo a Timoteo es que él debía de huir de la avaricia, debía de huir del amor al dinero. Dice esta versión: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Sabemos que lo más delicado para manejar es el dinero. Donde hay dinero de por medio, es peligroso. De ahí que en el Antiguo Testamento, en el pueblo que Dios había escogido para sí, el Señor estableció el sacerdocio. Y ahí está exclusivamente una familia, la familia de Aarón, que era la que tenía que ejercer el sacerdocio, y por ende tenía que tener en cuenta muchos requisitos para llevar a la cabalidad el ministerio sacerdotal. Y entre ellos era que el sacerdote no podía estar inmiscuido en ningún negocio productivo. Él tenía que estar exclusivamente dedicado era al sacerdocio, al ministerio sacerdotal, al servicio de Dios a beneficio del pueblo, en ministrar las cosas sacras relacionadas con la ley, relacionadas con la religión judía. Alabado sea el nombre del Señor. No podía tener ninguna clase de negocios, e inclusive no podía tener propiedad alguna. Ya que por estar entretenido en los negocios triviales, podía descuidar los negocios que Dios había encargado, a saber, las cosas de la ley, las cosas sagradas. E igualmente, aquí vemos el apóstol Pablo dando ejemplo. Según él se expresa, él tenía derecho como los demás de ser mantenido por el evangelio, de recibir ofrendas, prebendas. Lógico que esto tiene que ver con la voluntad del pueblo. Sin embargo, él evitaba eso, y él lo expresó de este término: para no ser gravoso a la iglesia. ¿Cómo se parecen el 99% de los ministros de este siglo XXI
aparecen. Donde hay algunos ministros que dicen que el pastor, el predicador, que sea pobre es que está mal delante de Dios. Ahí está el evangelio que yo lo llamo el maldito evangelio de la prosperidad. Así lo llamo yo, con autoridad de la palabra. Porque ese no es el evangelio que enseñó Jesucristo. Ese no es el evangelio que enseñó apóstol alguno. Ya si Dios al ministro determinado le quiere dar bienes, tampoco es malo tenerlos, pero sepa administrar lo que Dios le da, porque Dios no le va a dar a una persona obstinada, a una persona egoísta. Esos ministros que se han enriquecido y que tienen grandes propiedades, muchas propiedades y cuentas suculentas, grandes, bancarias, acumulando y acumulando, eso no se lo dio Dios, o al menos no tiene buena procedencia, porque Dios da es para que nosotros demos. Da y se os dará. Si nosotros damos generosamente, generosamente también recibiremos. No de la misma persona, porque según lo que dice el apóstol, el proverbista Salomón, que quiero leer ese texto al pie de la letra. Alabado sea el nombre del Señor. Allá en Proverbios. Gloria al nombre de Cristo. El capítulo 19, verso 17 de Proverbios dice: al Señor presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Si usted generosamente le da al pobre, crea esta palabra, que usted le está prestando a Dios. Y prestarle al Señor, no hay lugar a dudas que no hay pérdida alguna. El Señor no lo devolverá con creces. El Señor no lo cientuplicará. El que da al pobre, al Señor presta. Y el que hace el bien, el Señor lo pagará. Por eso esa palabra, Dios le pague. Cuando uno le da a alguien, que sea bien recibida, porque es que Dios paga. Entonces Dios le puede dar bienes, riquezas, comodidades a ese ministro, porque sabe que ese hombre no se deja dañar por lo que tiene, que sabe administrar lo que tiene, que sabe llevar coherentemente las cosas que posee, con coherencia, con justicia, con rectitud. Por eso la advertencia o el mandato que Dios le diese a Timoteo a través de Pablo es que huyera de él la avaricia, el deseo al dinero, el amor al dinero, que huyera de aquello que lo haría desviar del camino que Dios le había trazado.
Porque el versículo 10 de este capítulo 6 de Primera de Timoteos dice que muchos, ahí están, hombres que se dejaron engañar por la avaricia, vieron que de la religión cristiana se podía montar un negocio. Y así lo estamos viendo en pleno siglo XXI con los levitas del siglo XXI. Montaron un negocio del evangelio. Por eso el evangelio ha sufrido. Por eso se ha tenido dificultad en avanzar con este encargo que Dios nos ha dado. Pero damos gloria a Dios por los pocos o los muchos que nos hayamos dispuesto a llevar a cabalidad, a rectitud este encargo, sin dejarnos dañar, y que de una u otra manera sembramos la palabra y la regamos con oración, y el crecimiento a su debido tiempo lo da Dios. Dios no se va. No vaya a creer que porque otros ministerios se dañaron, que empezaron bien en el espíritu y han terminado en la carne. No hay ministros que hayan empezado en la carne y estemos terminando en el espíritu. Lo estamos haciendo. Hemos empezado en la carne. Yo empecé en la carne y le pido a Dios que me ayude a terminar mi carrera, mi ministerio en el espíritu, sin ser engañados por la avaricia, por las comodidades, sin hacer del evangelio un negocio, sin montar en la congregación un supermercado, un mercado libre. No. Antes, por el contrario, a medida que Dios nos vaya proveyendo, nosotros vayamos extendiendo las estacas, ayudando a otros de una o de otra manera a que surcan, a que salgan adelante, no aprovechándonos de los generosos, no aprovechándonos de las personas de buen corazón, como está sucediendo en muchos supermercados, que así llamo yo a estos lugares de reuniones, donde hay cantidades, pero son exclusivos, hombres y mujeres pudientes, y ahí están los dueños de esos supermercados, de esos centros de electrodomésticos humanos, de esas ganancias humanas, aprovechándose y poniendo tarifas, poniendo cantidades. Y vuelvo y repito esta palabra de este sinvergüenza Jonás de Enlace, que no me da miedo decirlo. Hay que desenmascarar a estos lobos rapaces. Como en este enlace, todos estos que están unidos en esa cadena diabólica, que su paga va a ser en el infierno. Por los milagros, ellos dicen, primero aquí es el dinero y luego los milagros. ¿En dónde habla la palabra que el Señor hiciese tal espectáculo o apóstol alguno? En donde le exigieran al pueblo que primero es el dinero
cuando ni Cristo ni apóstol alguno predicó por dinero, ni mucho menos por fama. Ahí están esos que tienen fama a nivel mundial y arrastrando cantidades de almas dominadas por una psicología de un evangelio de la prosperidad. Si usted da, recibe, se enriquece. Gloria al nombre de Cristo. A Dios todo honor y toda gloria. Gloria al nombre de Cristo. Ofreciéndoles un evangelio de la prosperidad. Si usted da, será enriquecido. Si usted da, recibe una sanidad. Estamos tratando, no se nos olvide, el tema de la dádiva que beneficia. Y estamos aquí en un subtítulo, en un paréntesis, para hablar acerca del hombre de Dios que no puede ser avariento, ambicioso, codicioso, tramposo, fraudulento, aplicándoles a los textos de la palabra del Señor sin contexto a los creyentes. Les acomodan versículos de las Sagradas Escrituras a su manera. Es que es más, yo me atrevo a decir, versículos de sus propias Biblias, Biblias de ellos, inventadas por ellos, no la Sagrada Escritura, no el decálogo de Dios, psicología humana. Entonces lo primero que tiene que ser el apóstol, que le dice el apóstol Pablo a Timoteo es: recuerde, Timoteos, que por el amor al dinero, por la avaricia al dinero, por la codicia al dinero, por apropiarse de lo que no les pertenece a ellos, sino a otros, de lo que le quitaron a los miembros de la congregación, algunos se desviaron de la fe, se escarriaron, dejaron la sana doctrina. Si alguno enseña falsa doctrina, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdad, a la verdadera piedad, o aquí dice religión, tenga mucho cuidado, porque estos se habían apartado de la sana doctrina y no estaban siguiendo la verdadera piedad. Y la habían convertido, la piedad, la verdadera piedad, la habían convertido en una ganancia, en un negocio. Usted tenga cuidado, porque estos ministros se desviaron, se torcieron. Gloria al nombre de Cristo. Huye de esto. Tú, en cambio, Timoteos, hombre de Dios, huye de todo eso. Gloria al nombre de Cristo. Y esmérate en seguir la justicia, o sea, la verdad, la integridad. Gloria al nombre de Cristo. A Dios. Gloria al nombre de Cristo. Entonces,
no dejarse contaminar de esos pseudo predicadores, de esos mal llamados hombres de Dios. Y hoy, en pleno siglo XXI, el verdadero hombre de Dios tiene que tener mucho cuidado en no dejarse contaminar de esos pseudo hombres de Dios, pseudo predicadores, que no son sino pícaros, explotadores, engañadores. Han convertido el evangelio en una mercadería. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo que tenía que hacer Timoteo era esmerarse, preocuparse en seguir la justicia. Esto es, en seguir la integridad, ser recto, íntegro, que nadie tenga que señalarle falla alguna con relación a las economías. A mí, en lo personal, me han preguntado: ¿usted debe de tener platica, sí o qué? ¿De qué vive? Porque según usted no recibe diezmos en la congregación. Y yo les digo, no recibimos diezmos en esta congregación. Mientras yo esté en este ministerio, todavía dando la batalla contra los corruptos, contra los ambiciosos, no se hará eso. Y es más, con relación a la ofrenda, el que vaya a ofrendar tiene que saber cómo va a ofrendar, no de cualquier manera. No puede ofrendar teniendo necesidades en el hogar. No lo debe hacer. Primero supla las necesidades en el hogar, e inclusive sus propias necesidades. Eso era la labor del diezmo en el Antiguo Testamento. Suplirle, darle diezmo a los pobres, darle diezmo al huérfano, darle diezmo a la viuda, darle diezmo al extranjero. A aquellos que vienen a una convención había que darles todo lo necesario, que no padeciesen necesidad mientras estaban en esa convención, en esa actividad religiosa, llamémoslo de ese término, en las fiestas solemnes que la ley establecía. ¿Cómo se parecen estas confraternidades a nivel mundial a lo establecido con relación al diezmo? Donde los miembros vienen de lejanas tierras con escasamente lo necesario, los pasajes y si acaso para comerse en cualquier arroz, y los ministros tapados en plata no les suplen las necesidades al que viene a determinada convención. No era así en la ley. Había que darle al extranjero, había que apartar un diezmo para las fiestas solemnes. Entonces me preguntan que de qué vivo yo. La respuesta mía es la siguiente: yo predico el evangelio a beneficio de las almas. Soy ministro de Jesucristo a beneficio de las almas, motivo por el cual mi patrón es el Señor. Dios me suple para mis necesidades. Yo laboro,
De pronto, quizás, único pastor que no trabaja, que no vive del evangelio. Trabajo, me gano el sustento con el sudor de mi frente y predico el evangelio gratuitamente, sin aprovecharme de nadie. Vivo de mi sustento. Al yo trabajar para Dios en beneficio de las almas, mi patrón es Dios y Él se encarga de pagarme lo que yo he aportado para su obra. Proverbios 19:17. Él se encarga de pagarme a mí todo lo que yo haya invertido. Grábensele eso. No vivo del evangelio, predico el evangelio. Mi patrón es mi Señor y Él se encarga de mis asuntos, de mis gastos. Esmérate en seguir la rectitud, la integridad, a saber, la justicia. Gloria al nombre de Cristo. Sea bendito el nombre de Cristo. Por ello, la seguridad que se basa en cosas materiales está condenada anticipadamente a fracasar. Hoy más que nunca, el verdadero hombre de Dios tiene que saber dónde se congrega y en el saber aportar para la sacra obra del Señor. No podemos aportar de cualquier manera, pues estamos en el tiempo de la mayor apostasía que nunca ha habido ni la habrá. Apostasía cual la del apóstol Pablo, donde algunos pastores influenciados por el maligno se fueron tras las riquezas mal habidas. Mal habidas, engañando, haciendo fraudes, tergiversando las sagradas escrituras, torciendo la sagrada doctrina, la sana doctrina. Se inflaron, se hincharon, se llenaron de obstinación, se enfermaron por el amor al dinero. Gloria al nombre de Cristo. Ya sabemos que esta palabra, hombre de Dios, esta frase, hombre de Dios, es un título de honor. Es un honor que Dios le pueda decir a uno, hombre de Dios. No el reverendo tal. ¿A mí para qué me sirven apelativos o títulos humanos? A mí lo que me interesa es el título que Dios me dé, hombre de Dios. Título de honor. No mascarillas que nos dan o les dan, perdón, en otros sitios a aquellos vivachos que se expresan bien, que tienen buena retórica, el reverendo tal, y sacan pecho. ¿De qué me sirven a mí esos títulos humanos? El que el elogio humano recibe tiende al fracaso. El elogio humano destruye. El elogio, el honor que Dios le da a uno, lo construye.
mantiene en humillación delante del rey. Pero el elogio humano lo vuelve altivo, orgulloso, se acrecenta y andan con pecho erguido. El orgullo humano, cuando viene por exaltación humana, destruye. Esos títulos humanos, el reverendísimo, el excelentísimo, el doctor tal. Que Dios nos guarde de esos títulos humanos. El que ha recibido de la carne recibirá corrupción. El que recibe de Dios vida eterna y salvación. El título más glorioso y maravilloso que puede recibir un ser humano aquí en la tierra, especialmente un hombre que vive en humillación, en humildad delante de Dios, es ser llamado por Dios, hombre de Dios, el enviado de Dios, como lo hiciese el Señor, que lo menciona en Juan 1:6, con relación a Juan el Bautista. El Evangelio de Juan 1:6 dice que había un hombre enviado de Dios, llamado Juan. Que Dios nos tenga que dar ese título. El enviado de Dios, el hombre de Dios, el que escogió el Espíritu Santo, según Hechos 20:28. A Dios todo honor y toda gloria. Huye de todo aquello que ha de desviarte de la gracia. Huye de todo aquello que ha de dañar su relación con Dios. Y esmérate en seguir la justicia, la rectitud, la integridad. El hombre de Dios no es un pordiosero. No es alguien que está con la coquita pidiéndole a la iglesia. ¿Cuántos van a aportar para esto, para aquello? Esto aquí no es un supermercado. Esto aquí no es una subasta. Esto aquí es para exaltar y glorificar el nombre de Dios. El altar donde se adora a Dios y se glorifica a Dios está libre de supermercado alguno, libre de mercadería. No es un hombre, un pordiosero. Es alguien que está al servicio del pueblo de Dios. Trabaja para Dios al servicio de su pueblo. En vez de estar recibiendo, de colocar la coquita, da antes. Si Dios lo prosperó, da. Gloria al nombre de Cristo. Gloria al nombre del Señor. El hombre de Dios no es un pordiosero, que valga la redundancia, sino que es alguien que está al servicio de los creyentes. Al servicio de los creyentes. Trabaja para Dios a beneficio de los creyentes. No se beneficia a sí mismo. Y hoy día el ministro está más pendiente de beneficiarse personalmente, llenar sus arcas, enriquecerse en ellos, y los miembros de la iglesia como pordioseros, como limosneros. Limosnero el que da y pordiosero el que recibe. ¿Qué están recibiendo esos limosneros de las congregaciones? Miseria, ruina, cada vez más achilados,
más pobres y los ministros cada vez más ricos. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Amén. Gloria al nombre de Cristo. El hombre de Dios no es una sanguijuela. Por eso dice, íntegro justicia. Alabado sea el nombre de Cristo. Desmenucemos estas palabras. Ya que no se oye que se explique de esto en ninguna congregación. Sigue la integridad, la justicia. Gloria al nombre de Cristo. Integridad en griego es dikaiosune. Dikaiosune. El que es íntegro le da tanto a las personas como a Dios lo que les es debido. A Dios le pertenece todo honor, toda gloria, toda exaltación. Que cuento de reverendo, que cuento de títulos que exalten al hombre. Debemos de darles el título al Señor, el glorioso, el bendito, el divino. Títulos merecedores al Señor. No exaltación al ser humano. Cero exaltación. Por muy pastor que sea, no se le debe exaltar. El hombre de Dios le da tanto a las personas como a Dios lo que les es debido. Ahí vemos a Jesús en el momento de la recaudación de impuestos. Jesús dio la respuesta. Mateo 22, 21. Mateo 22, 21. Mire lo que Cristo personalmente dijo a los discípulos. ...22, 21. Por eso el hombre de Dios, el que es íntegro, porque no cualquiera puede ser hombre de Dios. El hombre de Dios lo caracteriza por ser íntegro, por no andar con trampas, con engaños, con fraudes. Es el que le da tanto a las personas como a Dios lo que les es debido. Dice la palabra. En el momento de la recaudación de impuestos, el Señor Jesucristo le dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Aquí humanamente había que dar impuestos. Pues pague los impuestos. Dele a César lo que es del César. Hay que pagar impuestos. Y a Dios, dele lo que a Dios le pertenece.
Gloria al nombre de Cristo. Un hombre íntegro, el hombre íntegro de Dios, es el que cumple con su deber para con Dios y para con sus semejantes. Si están cumpliendo estos levitas del siglo XXI a los seres humanos a los que ellos les ministran y a Dios, juzguen ustedes como creyentes de esas congregaciones si estos ministros le están cumpliendo a la iglesia lo establecido en la palabra del Señor, y también si le están cumpliendo a Dios. Juzguen ustedes personalmente. La palabra piedad la piedad. El hombre de Dios se tenía que esforzar, en este caso Timoteos, en ser íntegro y en la piedad. Gloria al nombre de Cristo y en la piedad. Vamos a ver si en algo se parecen los del siglo XXI, los levitas, a lo establecido como mandato para el hombre de Dios. Si en algo se parecen. Juzguen ustedes como creyentes. Porque más de uno dice que yo como que no quiero a los ministros. Antes, por el contrario, porque los amo, es que les hablo esta palabra tan directamente para que se corrijan si están ocasionando daño a la congregación, si son ávaros, si se han obstinado en obtener bienes a costa de los generosos. Se aparten de esa avaricia. Dejen de engañar a la iglesia, porque les amo. No temo hablarles con liberalidad de frente, sin importar el daño que me puedan ocasionar más adelante, pues estamos en el tiempo más peligroso, religiosamente hablando, el tiempo de la apostasía, donde los fraudulentos no les importa si es posible matar creyendo agradar a Dios. Eso lo dijo Cristo. Cuídense de aquellos que profesan una piedad, pero que no son sino lobos rapaces, vestidos de ovejas, que sin importarles matan creyendo agradar a Dios. Juzguen ustedes personalmente si en algo se parecen estos ministros del siglo XXI al consejo que le diese el Señor a través de Pablo a Timoteos. Piedad. En griego, eusebella. El que nunca deja de darse cuenta de que toda la vida transcurre en la presencia de Dios. El hombre piadoso, el hombre justo, el hombre íntegro es el que siempre está dándose cuenta las 24 horas del día que está en la misma presencia de Dios. Por lo tanto, no puede haber en él engaño, fraude, avaricia. Alabado sea el nombre de Cristo. Estos predicadores, que en todas las congregaciones lo hay. Porque triste y lamentablemente en todas las congregaciones está el negocio de la dádiva.
Y hace más énfasis en dar, que la iglesia dé, que en predicar santidad, pureza e integridad, que en predicar y enseñar acerca de lo que es la redención que es en Cristo Jesús, en predicar lo que es la predestinación, en predicar lo que es el sello del Espíritu Santo, doctrina que edifique. Se han preocupado más por la dádiva, por lo que les produce a ellos ganancias ilimitadas. Piedad, un hombre piadoso, el que siempre está pendiente de andar rectamente delante de Dios y de los hombres, porque está en la misma presencia de Dios. Y luego le sigue la fe. La palabra fe aquí en griego es pistis, que significa fidelidad. Es un hombre fiel en todo el sentido de la palabra. No tienen que estarlo vigilando. En todo el sentido de la palabra es fiel. Fiel para con Dios, fiel para con el hogar, fiel para con la iglesia, fiel para con sus hijos, fiel para con sus nietos, fiel para con la vecindad. Que ningún vecino tenga que decir que ese evangélico es un fiasco, que ese evangélico es un falso, es un pícaro que se aprovecha de los demás. Fidelidad. El hombre de Dios es fiel en todo el sentido de la palabra. Es alguien que, a pesar de todas las adversidades, aún hasta en las mismas puertas de la muerte, es leal, fiel a Dios. No lo niega. No lo niega con sus actos, con sus pensamientos, ni con sus miradas. Es fiel a Dios, aún a pesar de estar a las puertas de la muerte. Renuncia o te mato. Niegas ese evangelio o te mato. ¿Qué le hace? Fiel a Dios, aún hasta la muerte. El amor ágape. Alabado sea el nombre de Cristo. Viene lo que es el amor. Él tenía que esmerarse en seguir la integridad, la fidelidad, la fe, el amor. Esto aquí tiene que ver con el amor ágape. En griego. Alabado sea el nombre del Señor. Es la virtud de quien aún si es probado no podría olvidar lo que Dios ha hecho por él, ni el amor de Dios hacia los demás. Como amamos a Dios de todo nuestro ser, alma, espíritu y cuerpo, porque a Dios no hay que amarlo solamente con el corazón, amarle con el corazón. Como hay una canción por ahí de este maleado Jesús Adrián Romero, a Dios hay que amarle con todo el corazón, la mente, las fuerzas y el alma. Es la virtud de quien aun si es probado no podría olvidar lo que Dios ha hecho por él, ni el amor de Dios hacia los demás. Amamos a Dios porque Él nos amó primero y no nos olvidamos nunca. Por ello no dejamos de amarle por lo que Él ha hecho por nosotros. Le correspondemos amándolo
obedeciéndole, siendo íntegros por lo que Él ha hecho por nosotros y por los demás, y por lo que seguirá haciendo por otros que todavía no se han convertido a Cristo, y por lo que está haciendo aún por los que no se han convertido a Cristo. ¿Qué está haciendo? Manteniéndolos. Ese sol, esa agua, ese frío es para justos e injustos. Gloria al nombre de Cristo. Gloria al nombre de Cristo. Paciencia. Gloria al nombre de Cristo. La constancia, que es paciencia. La paciencia. El que es paciente es constante, firme en sus propósitos. Nunca retrocede, se mantiene en un mismo nivel. Paciencia. Hipomoné, en griego, que quiere decir constancia firme en la fe. Es constante en la fe, constante en la obediencia. Gloria al nombre de Cristo. Y en la piedad a pesar de la adversidad y el sufrimiento. Gloria al nombre de Cristo. Alabado sea el nombre de Cristo. Sea bendito el nombre de Cristo. Gloria al nombre de Cristo. Entonces, paciencia, hipomoné, que es constancia firme en la fe y en la piedad, a pesar de la adversidad y el sufrimiento. Alabado sea el nombre de Cristo. Es constante, firme en la obediencia y en el amor y en la piedad. No se tuerce, no se deja dañar por nada. Se mantiene firme en la obediencia a Dios. A pesar de la adversidad y el sufrimiento. Aunque haya adversidad, crítica, murmuraciones, acusaciones, señalamientos, persecución, muerte, lo que sea, azotes, la paciencia lo hace permanecer firme en la obediencia y en la piedad, en ser santo y puro para la gloria de Dios, viviendo en integridad para la gloria del Señor, aún en la adversidad y en el sufrimiento. No le importan las críticas. Si son críticas que le hacen ver su error, se corrige. Si son críticas destructivas, hace caso omiso de ellas. Porque hay críticas, hay murmuraciones que son producto de nuestro mal comportamiento, a los cuales hacemos bien en corregirnos y aceptar esas críticas, esas murmuraciones con amor, no rechazándola cuando tienen la razón. Alabado sea el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre de Cristo. Paciencia, hipomoné, constancia firme en la fe y en la piedad, a pesar de la adversidad y el sufrimiento. Alabamos a Dios por ello. Alabamos a Dios en medio de la crítica, la murmuración, los señalamientos. Alabamos a Dios y servimos a Dios en medio de la adversidad, en medio del sufrimiento. Gloria al nombre de Cristo. Y sigue diciendo lo que tiene que hacer el hombre de Dios. Y la humildad. Gloria al nombre de Cristo. Gloria al nombre de Cristo. Y la humildad.
la mansedumbre, mansos pero no mensos, ser humildes para reconocer las faltas. Me pareció de mucha gallardía lo que hizo el apóstol Pedro cuando cometió ese error garrafal de querer judaizar al pueblo cristiano en su tiempo. Y esa noticia llegó al apóstol Pablo, y Pablo inmediatamente llegó a Pedro, y no con pañitos de agua tibia, sino que de una vez llegó Pablo a confrontarlo y hacerle ver el error que él estaba cometiendo. Y Pedro tuvo mansedumbre, fue humilde en aceptar esa corrección. El que es humilde, el verdadero hombre de Dios, debe de tener esa humildad que lo caracteriza, que cuando le hagan correctivos, cuando comete algún error, lo acepte y se corrija. Alabado sea el nombre de Cristo. A Dios todo honor y toda gloria. Triste y lamentablemente en muchos lugares, muchos ministros que han cometido unos errores garrafales, unos fraudes tan tremendos, unos robos tan tremendos a vista, a plena luz del día, y les corrigen y los tienen que llevar aún hasta los estrados judiciales, y no reconocen sus faltas. Temo que esos sean salvos. Eso les va a avivar el fuego eterno. Es bueno que se los descubran nuestras faltas ahora que hay tiempo, ahora que hay oportunidad, antes de que sea demasiado tarde. Allá no hay que hacer correctivos, hay que hacerlo es aquí, porque allá hay elogio o de una vez sentencia al lago de fuego preparado para el diablo y los demonios. Humildad, praipatía, el que nunca se llena de ira por las ofensas que recibe. Humildad. Gloria al nombre Señor. Pero que puede ser devastadoramente airado por las ofensas que reciben otros. El humilde recibe con humildad las correcciones y las ofensas. No se aira cuando lo ofenden, pero sí se siente indispuesto cuando ven que a otros los ofenden. Se siente mal que ofendan a otros. No queremos que a nadie hieran, que a nadie maltraten. Alabado sea el nombre de Cristo. Es alguien que sabe perdonar y que sin embargo sabe librar la batalla de la integridad. Es alguien que sabe tratar en cualquier circunstancia a sus semejantes sin salirse de casillas. Es alguien que sabe tratar en cualquier circunstancia a sus semejantes. Alabado sea el nombre del Señor. Humilde. Cuando lo ofenden no se aira. Cuando lo ofenden no se sale de casillas. No se va remangando, sino que toma las cosas con humildad, mezclados con paciencia. Sabe llegar aún hasta estando en las puertas de la muerte con gallardía, humildemente. Ese es el hombre de Dios. Si ocupa usted ese lugar de hombre de Dios, descrito con estas cuantas palabras que les acabé de decir,
si llena esas expectativas, si cumple estos deberes, ¿eres hombre de Dios? Si eres hombre de Dios, esto te describe. El hombre de Dios está descrito en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre o humildad. Esto te describe como hombre de Dios. Si no llena estos requisitos, no eres hombre de Dios. No eres hombre de Dios. Eres un camuflado. Eres un lobo rapaz. Eres uno que está descrito en este lugar, un obstinado que nada entiende. Eres obstinado. Padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, suspicacias y altercado entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Tenga mucho cuidado, hombre de Dios. Si estás aplicando lo que te debe de caracterizar como hombre de Dios, si estás aplicando a tu vida lo que te debe de caracterizar como hombre de Dios, y si eso es así, alaba y glorifica a Dios y sigue adelante. No temas predicar la palabra de frente, duélale a quien le duela o no le duela, gústele a quien le guste o no le guste, como dijese el apóstol Pablo, predica la palabra, le dijo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo, acéptenla o no la acepten. Alabado sea el nombre de Cristo, hombre de Dios. Que Dios te bendiga. E Iglesia de Jesucristo, que Dios te bendiga. Y continuaremos en el próximo segmento con este tema: la dádiva que beneficia. Dios te bendiga. Padre Santo que estás en gloria.